Han pasado ya más de 80 años desde que Napoleon Hill presentó su libro Piense y hágase rico. Sus enseñanzas y métodos continúan vigentes hasta nuestros días. Después de leer este libro, te das cuenta que la riqueza es mucho más que solo tener dinero, puesto que involucra un estado mental y cómo trabajamos los aspectos internos que se ven reflejados posteriormente en tu realidad. Antes de publicar su libro, el autor se reunió con centenares de millonarios de su época, muchos de los que admitieron que habían hecho fortuna con el secreto de Carnegie. Por ejemplo, Henry Ford, Thomas Alva Edison, John D. Rockefeller y Alexander Graham Bell, entre otros. El secreto es este: todo logro, toda riqueza ganada, tiene su principio en una idea. Esto significa que los pensamientos que tienes son cosas, y si esas cosas son útiles y solucionan de verdad los problemas de otras personas, estas estarán dispuestas a pagar por ello. Por eso, es importante aceptar que todo lo que tu mente puede imaginar es posible crearlo y alcanzarlo. En este video analizaremos las 10 principales enseñanzas del libro Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Número 1. El deseo es el primer paso para forjar riqueza. A diferencia de lo que muchos creen, el primer paso para generar riqueza y abundancia es desear algo. Ese algo debe ser tan fuerte que te lleve a tomar acción. No es lo mismo esperar a que algo pase o imaginarlo, que moverte para conseguirlo. El resultado es totalmente diferente. Número 2. Tener una profunda convicción. Saber lo que quieres lograr es crucial. Tener una convicción firme y repetírtelo todos los días hace que se reconfigure tu subconsciente y empieces a construir y trabajar internamente tus objetivos. Es importante escribir tus metas en positivo y repetirlos en voz alta todos los días para que se fijen en tu mente. Número 3. Ser preciso en la meta que se quiere obtener. Si tu meta es la riqueza económica, primero debes determinar exactamente la cantidad de dinero que quieres obtener. Segundo, determinar qué darás a cambio de ese dinero. Tercero, establecer un plazo en el que quieres tener ese dinero. Cuarto, trazar un plan preciso de hábitos que te llevarán a alcanzarlo y empezar de inmediato, con disciplina y constancia. Quinto, escribir y firmar en papel todo lo anterior que has decretado para ti. Sexto, leerlo en voz alta 2 veces al día, al levantarse y antes de acostarse. A la vez, pensar, sentir y actuar como si ya estuviésemos viviendo la experiencia que quieres crear. El paso en el que falla la gran mayoría de las personas es en el de la disciplina y constancia. Si no lo haces, no lo alcanzarás jamás. Quien logra, no abandona, y quien abandona, jamás logra. Número 4. Sumar conocimientos especializados. No basta con estudiar una carrera para convertirte en millonario, ni creer que un título universitario te da todo el conocimiento del mundo. Suma los conocimientos y experiencias que obtienes de distintas fuentes. Puedes adquirirlos con un mentor, con un coach con experiencia, escuelas, casas de estudio, bibliotecas y el leer permanentemente, películas, cursos, seminarios. Todos los caminos son válidos, siempre que incorpores lo nuevo y lo lleves a la acción, en forma práctica y concreta. No te quedes solamente en la teoría. Número 5. Utiliza apropiadamente tu imaginación. Según Napoleon Hill, hay 2 tipos de imaginación: la sintética y la creativa. La primera permite asociar conceptos ya incorporados y, al hacer sinapsis con las conexiones neuronales,
aparecen nuevas combinaciones. La segunda es la que te permite guiarte hacia lo nuevo, con la inspiración que produce resultados innovadores. De inmediato, es necesario convertir esas ideas en realidad, tomando acción, para que no se duerman dentro tuyo. Número 6. Trabajar en equipo. Enfócate en convivir con personas que aporten a tus objetivos y metas. Recuerda que la suma de conocimientos crean grandes cosas. Ninguno de nosotros tiene toda la experiencia para hacer todo, y mucho menos crear riqueza sin el trabajo en equipo. Las dinámicas de un equipo generan una fase psíquica, coordinar los cerebros, funcionando en armonía. Permite crear soluciones a los problemas. Es lo que conocemos como brainstorming, tormenta de ideas. Número 7. Entrena tu liderazgo. Nadie nació experto. Todos los grandes líderes y personas exitosas empezaron siguiendo a otros. Luego, aprendieron a liderar. Es una habilidad que se puede entrenar. Nadie puede conducir a otros si no tomas las riendas de tu vida. Por eso, es que en el lugar donde te encuentras ahora, aprende todo lo que puedas, aún siendo seguidor de un líder. Algunas características que necesitas ejercitar son el valor inquebrantable, confianza en ti mismo, coraje, autocontrol, sentido de equilibrio. Hill habla de ser un líder justo, toma de decisiones y precisión en los planes que encabezas. Número 8. Evita el fracaso. Utiliza autoanálisis. Es fundamental que tomes las riendas de tu vida y seas sincero contigo mismo. Las personas fracasan porque piensan que desde su nacimiento no vienen dotadas de capacidades, o por lo difícil de las circunstancias de su entorno. También por no tener definido su propósito en la vida, la falta de ambición para superarse, la falta de autodisciplina, la procrastinación, la falta de entusiasmo, personalidad negativa, la intolerancia y la falta de perseverancia. La solución a ello es el autoanálisis. Ten introspecciones continuas para identificar tus puntos débiles y busca perfeccionarlos continuamente. Napoleon Hill propone algunas preguntas para autoanalizarte. ¿Compraría mis propios productos o servicios? ¿He sido armonioso y cooperativo? ¿He sido egoísta o injusto? ¿He inducido a los demás a respetarme? ¿He mejorado mi personalidad? ¿Aumenté mi capacidad de trabajo y liberé mi potencial? Número 9. Trabaja sobre los 3 mayores enemigos del éxito. Para Napoleon Hill, la indecisión, la duda y el temor son los principales enemigos del éxito. Por lo general, están asociados a 6 temores básicos de los humanos: miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida de amor o sentir que no se te quiere, temor a la vejez y a la muerte. Todos ellos crean internamente un estado de preocupación permanente si los dejas actuar. Así que busca disminuirlos para que quites ese freno de mano que te detiene y permítete liberar todo tu potencial. Número 10. Controla tus pensamientos. Los pensamientos actúan tal cual un imán. Si piensas que todo irá bien, así será. Pero si piensas que eres malo para lo que haces y que todo saldrá mal, se convertirá en realidad. Los pensamientos son la fuente de todos tus logros y fracasos. Empieza a pensar en positivo y controlar lo que piensas, porque tu mente crea y construye, pero también puede destruir. En conclusión, las metas no se logran solo así porque sí. Debes desear un objetivo tan fuerte que te impulse a tomar acción. Repítete todos los días qué es lo que quieres conseguir y, sabiendo utilizar los conocimientos necesarios,
controlando tus pensamientos de forma positiva, llegarás a donde siempre has querido. Esto es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Quédate al pendiente de los próximos videos. Saludos y mantente motivado.